Vamos a ponernos a grabar, estamos listos entonces. Ya, bueno, la clase pasada estuvimos con el Alejandro revisando ejercicios. Ya ahí, Pamela, no hicimos clases, por así decirlo. Ya, como solo estuvimos revisando distintos tipos de ejercicios, no la grabé, pues, ya. Eh, yo creo que más adelante vamos a hacer lo mismo, pero yo creo que podría ser un viernes en la mañana, ¿ya? Como para tratar de hacer estas clases de revisión de ejercicios, para hacer ejercicios, o en este caso obligarnos a hacerlos, ¿ya? Así que ahí yo les voy a avisar porque yo creo que va a ser cuando terminemos hormonas. Y cuando terminemos, claro, ahí considerando que ya vimos todo el contenido, podemos hacer, por así decirlo, más ejercicios de los que yo normalmente les dejo, porque cuando les dejo una guía con ejercicios es normalmente como para ver si me entendieron lo que les expliqué, ¿ya? Así que yo creo que más adelante, posiblemente a final de mes, hagamos una clase adicional el viernes, creo yo que podría ser. O el otro podría ser un día sábado, ya que también es opción. ¿Por qué? Porque quiero agrupar también no solo a ustedes, pues también a algunos chicos de la tarde o otro curso que tengo en la mañana, pues, para tratar de hacer una única gran sala. Y ahí, bueno, lógicamente pueden preguntar todo lo que sea de la materia que se vio, pues, ¿ya? Ya, ya, profe. Entonces, vamos a empezar. Hoy día vamos a ver hormonas. Es cambio de eje temático, por así decirlo, porque el eje temático inicial, que era el de célula, eh, creo que es procesos y actividad celular, si no me equivoco, el eje temático. Ahora pasamos a procesos y funciones vitales, ¿ya? Donde antiguamente aquí se veían todos los sistemas de órganos. Ahora, actualmente ya no se ven los sistemas de órganos, sino que solamente se ven dos sistemas, uno en el electivo y otro en el común, ¿ya? En el de común es el sistema endocrino, ¿ya? Y en el electivo se ve el sistema nervioso. Ya, ahí, bueno, ahí creo que el Alejandro nos da el electivo, y tú, Pamela, creo que estás en química electivo, si no me equivoco. Sí, profe. Ya, y el Alejandro, tú estás en física electivo, si no me equivoco también. Y ahí vamos peleando con la física. Con la física electiva. Ya, pues entonces en biología no deberían tener, no le deberían preguntar nada del sistema nervioso, ya, por lo menos en la parte de común. En la parte del sistema endocrino, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día, sí, van a entrar por lo menos unas dos preguntas, tres posiblemente, ya, así que no es poco lo que podría entrar. Preguntas de todo tipo, tanto fáciles como complejas. Aquí pueden encontrar preguntas de HPC, así que hay que tener cuidado porque les van a lanzar posiblemente un gráfico de esta materia, ya particularmente con la regulación de la insulina y el glucagón o de la glicemia, ¿ya? Y eso lo tenemos que ver también, pues, así que si no lo vemos hoy día, lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver qué es una hormona, ¿ya? Y cómo se regula, cómo se controla. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos de hormonas, ya que tengo aquí en el PPT tres puestas. No sé si la alcanza a ver, como les digo, y si no la alcanzamos a ver, la pateamos para la próxima clase porque tiempo todavía tenemos. A ver, primero que nada, tengo que entender que una hormona es un mensajero químico, ¿ya? Y los mensajeros químicos se envían desde una célula a otra, ¿ya? ¿Para qué? Para, en algún caso, generar algún cambio en el organismo, ¿ya? Por lo tanto, las hormonas lo que inducen es a cambios. Esos cambios pueden ser momentáneos, ¿ya? Momentáneos entre comillas. Nunca el sistema endocrino es inmediato como el sistema nervioso. El sistema nervioso es tan inmediato en que si yo me pincho ahora el dedo, posiblemente de forma inmediata lo estoy sintiendo. Ya esa velocidad no la tiene el sistema endocrino. El sistema endocrino se puede tomar una media hora, una hora en actuar, ya una vez que identifica un problema. Es relativamente rápido para una secreción hormonal, porque recordemos que las células secretoras tienen que antes de eso fabricar o sintetizar lo que tienen que secretar, por lo tanto les puede tomar un poco de tiempo, ya es esencialmente por eso es que el sistema endocrino es un poco más lento que el sistema nervioso. El sistema nervioso en ese sentido es mucho más rápido. La ventaja que tiene el sistema endocrino con el sistema nervioso es que el sistema endocrino es, ya, pese a que no es tan veloz como el nervioso, la ventaja que tiene es que el cambio posiblemente sea un poco más duradero. El efecto fisiológico que le anoté aquí, ya que vendría a ser el cambio en el organismo, ya sea a favor, sea en contra, dependiendo de qué variable yo esté controlando, es un poco más duradero. ¿Ya? O sea, le va a tomar un tiempo cambiarlo, pero también va a tomar un tiempo desalterarse o regularse en ese caso. Por ejemplo, el caso de la glicemia o de la glucosa en la sangre es el mejor ejemplo, ¿ya?
Si una persona o un abuelito, por ejemplo, que tiene diabetes, tiene una alza de glucosa, no sé, pues tiene 300 de glicemia, lo que es muy alto. Se inyecta insulina, en media hora va a tener el efecto de la insulina y se le va a empezar a bajar el azúcar. Y después de eso posiblemente no necesite volver a inyectarse en unas 6 horas más, ¿ya? Por lo tanto, el cambio que generó la hormona insulina fue de unas 6 horas, es bastante prolongado, ¿ya? El sistema nervioso no, pues como es inmediato, el efecto también dura súper poco, ¿ya? O sea, ustedes se pinchan el dedo, sienten dolor, alejan el dedo, dejan de pincharse, y dejan de sentir dolor. ¿Ya? Es mucho más rápido en ese sentido, pero también es menos duradero. Por lo tanto, el sistema endocrino es más es persistente en el tiempo, en ese sentido. ¿Ya? Y lo otro es que actúa a distancia. De hecho, ahí lo coloqué. ¿Ya? Actúa a distancia ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, yo tengo no sé, una hormona hipotalámica, una hormona que secreta el hipotálamo, que está en el encéfalo, ¿ya? Y quiere generar un cambio a nivel hepático, tiene que forzosamente atravesar prácticamente la mitad del organismo para generar ese efecto, ¿ya? Por lo tanto, el sistema endocrino trabaja con el sistema circulatorio y gran parte, si es que no es el 99% de las hormonas, se secretan hacia el torrente sanguíneo para generar el efecto, ¿ya? Y lo otro es que las células que van a conseguir generar este efecto, la célula receptor, la célula que recibe la hormona, que se conoce como célula blanco, y se los coloqué aquí también, que es un término muy utilizado, célula blanco, célula objetivo también puede que aparezca, como haciendo una traducción un poco más directa, tienen ciertos receptores para asimilar la hormona, ¿ya? Por ejemplo, aquí se ve que la célula endocrina, que es una glándula en resumidas cuentas, secreta una hormona hacia el torrente sanguíneo, y si se dan cuenta, la célula que no tiene el receptor no recibe la hormona, porque no tiene cómo identificarla, ¿ya? Y en este caso, la célula que sí tiene el receptor para la hormona, identifica la hormona y permite o genera este cambio, ¿ya? En su funcionamiento. Ese es el efecto fisiológico, esa es la respuesta. Por lo tanto, necesito de receptores de la membrana plasmática, necesito de proteínas muchas veces que estén en la membrana plasmática de las células para poder inducir o aceptar la hormona que anda viajando por el torrente sanguíneo. Por lo tanto, no todas las células son objetivos, no todas las células no todas las células asimilan la hormona, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera puedo ser un poco más específico, no trabajar a nivel tan generalizado, porque hay que recordar que el sistema circulatorio toca todas las células del organismo, de una u otra forma, ¿ya? Porque todas las células Pregunta, pueden alimentar de sangre. Dime. pero la insulina es una proteína receptora también, ¿o no? Eh, Nada que ver. ¿Es como una proteína periférica? No, ya, tampoco. la insulina es una proteína que se saca de la célula, ya no es un receptor de membrana, ya no es no es una proteína que esté en la membrana plasmática, ya es una proteína que se sintetiza y se saca de la célula donde se fabricó. Mira, quienes secretan insulina o quienes fabrican la insulina son las células pancreáticas, ya no todas las células del páncreas, porque hay distintos tipos. Si no me equivoco, son las células beta del páncreas. Esas las fabrican en su retículo endoplasmático, las guardan en los aparatos de Golgi y los aparatos de Golgi las sacan hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Esas proteínas, esa insulina, llega a una célula, por ejemplo, puede ser las células del hígado, por darte un ejemplo, y las células del hígado tienen un receptor para insulina. Si ese receptor no estuviera, ese receptor está en la membrana plasmática, ¿ya? Si ese receptor no estuviera, la insulina no podría ser recibida en el hígado o en la célula que tenga dicho receptor, ¿ya? Por eso la insulina no afecta al cerebro, por ejemplo, porque las neuronas no tienen receptores para insulina, ¿ya? Sino que son las células hepáticas las que lo tienen y ellas son las que asimilan esa hormona. Se acoplan en cierta forma, como que encaja la insulina en estas proteínas de membrana, ¿ya? Las hormonas son proteínas también, ¿no? Sí, o sea, ahí depende del tipo de hormona, pero esencialmente son proteínas. El otro grupo son lípidos. Y solamente pueden ser esas dos biomoléculas, no van a ser carbohidratos, ni tampoco van a ser ácidos nucleicos. Son lípidos o son proteínas, una de las dos. Perfecto. Ya. Entonces, el sistema endocrino trabaja a distancia, como les decía, ya, usando el sistema circulatorio, secreta pequeñas cantidades de hormonas y lamentablemente su acción es un poco más lenta en comparación con el otro sistema que trabaja más o menos similar, que es el sistema nervioso, ¿ya? No es que sea lento porque después de todo la insulina en 30 minutos ustedes tienen un efecto, ya si se la inyectaran.
pero lógicamente es mucho más rápido, mucho más lento si lo comparo con el sistema nervioso, que es inmediato, ¿ya? A tal punto que la imagen, por ejemplo, la recibe la retina y de forma inmediata yo la estoy identificando, ¿ya? Ni siquiera hay un retraso en la información en ese caso, ¿ya? Pamela, ¿me iba a decir algo? ¿No? Escuché mal nomás. Porque siempre trato de No, mirar para el lado no, para ver si profe. enciende su micrófono. No, no, profe, todo ¿No? claro. Ya. Bien. Ya, vamos a la siguiente entonces. ¿Cómo clasifico la hormona? Y era esencialmente esto lo que tú me dijiste, pues, Alejandro. ¿Ya? De hecho, se la voy a marcar con un rectángulo. A ver, yo tengo dos tipos de hormonas. Tengo las hormonas que son proteicas, ¿ya? O de origen proteico, que aquí las estoy dejando encerradas en el mismo rectángulo, ya de color azul, por así decirlo. Y las otras que son lípidos, ¿ya? Y hay que tener claro algo con respecto a esto. De hecho, lo voy a anotar porque si no, capaz que a mí se me olvida. Ya. Cuando una hormona es lipídica, ya hay que tener claro primero que nada que fue dónde fue sintetizada. Sintetizada. Si una hormona es un lípido, tiene que forzosamente haber sido sintetizada en el retículo endoplasmático liso de la célula endocrina, ya de la glándula, que lógicamente la va a sacar hacia el torrente sanguíneo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde son sintetizadas las hormonas lipídicas? Son sintetizadas en el retículo, voy a ir a cortarle un poco, retículo endoplasmático liso, ¿ya? Por lo tanto, siempre se van a sintetizar y se van a guardar ahí, o sea, perdón, no se van a guardar, se van a sintetizar ahí. Y una vez que son sintetizadas las hormonas lipídicas, para poder sacarlas de la célula, lo vamos a hacer directamente por la membrana plasmática. No las vamos a guardar en vesícula ni la vamos a guardar en esta bolsita que tiene el aparato de Golgi para guardar cosas, ¿ya? La vamos a sintetizar y las vamos a ir sacando de forma inmediata, ¿ya? Por lo tanto, su secreción se realiza, esta es clásica pregunta, por eso estoy tratando de anteponerme un poco. Su secreción se realiza directamente por la membrana plasmática, ¿ya? Por lo tanto, si lo vemos con respecto a la materia que vimos de membrana, del transporte por la membrana plasmática, su transporte es por difusión simple, ¿ya? Se sacan de una zona de más, que vendría a ser, por así decirlo, el citoplasma, a una zona de menos, que es la sangre, ¿ya? ¿Qué hormonas son lipídicas? Las hormonas sexuales, ¿ya? Normalmente las hormonas sexuales, el cortisol, que es como un antiinflamatorio corporal, por así decirlo, también es una hormona lipídica. La aldosterona, que se encarga de regular el sodio, ya la concentración de sodio en la sangre, esa también es lipídica, ¿ya? La más famosa, ¿ya? Y la que les van a preguntar posiblemente, sean las hormonas sexuales. Y ahí tienen la testosterona para los varones, o para los machos mamíferos, y la progesterona y el estrógeno para las hembras mamíferos, donde lógicamente ahí nosotros caemos porque somos parte de la línea evolutiva de los mamíferos, ¿ya? De tal forma que un testículo, por ejemplo, cuando sintetiza testosterona, la va sintetizando y la va sacando directamente hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Y va generando el efecto casi como de forma inmediata. Por lo tanto, la testosterona tiene un efecto súper rápido en los niños y en menos de medio año ya les cambió la voz y en el resto del medio año ya les empezaron a aparecer los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? En las mujeres es lo mismo, ¿ya? El efecto del estrógeno es súper abrupto y es súper rápido, ¿ya? Lo induce la ovulación en cuanto, a ver, tienen la menstruación. En 3 días, si ustedes tienen un pic de estrógeno y les baja el nivel de estrógeno a las mujeres, en 3 días están menstruando, ¿ya? Por lo tanto, el efecto es relativamente a corto plazo, ¿ya? ¿Por qué a corto plazo? Por esta naturaleza bioquímica de la molécula. Como es un lípido y se sintetiza relativamente rápido en el aparato, en el retículo endoplasmático liso, ya de los ovarios, se saca directamente al torrente sanguíneo, ya de forma directa, por difusión simple, ya a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, el efecto, como les digo, es sumamente a corto plazo, ¿ya? A diferencia de las proteínas, las que son de origen proteico, las hormonas proteicas, que pueden ser un péptido, una proteína, en resumidas cuentas, o puede ser un aminoácido solito modificado, ya que también se da,
Ahí de hecho está la tiroxina, la hormona T4, es el aminoácido tirosina modificado, ya con yodo para ser más específico, de hecho como que tiene más yodo. ¿Dónde se sintetizan? Vamos a seguir la misma idea. Sintetizan en el otro retículo, ¿ya? En el retículo endoplasmático rugoso. Recuerden que el retículo endoplasmático rugoso es el que se encarga de fabricar proteínas, ¿ya? Y como estas son proteínas, tienen que ser fabricadas en ese organelo, ¿ya? En esas células endocrinas que tengan estos organelos, ¿ya? Y aparte de eso, su secreción es más lenta, ¿ya? Su secreción se realiza por vesículas del creadas, vamos a colocarle mejor para que sea más bonito, creadas en el aparato de Golgi, ¿ya? Por lo tanto, el aparato de Golgi aquí es clave. ¿Por qué? Porque es el aparato de Golgi entonces el que va a crear estas bolsitas con las hormonas proteicas, las va a guardar y cuando sea necesario se va a sacar, ¿ya? Ahí la difusión va a ser, estas bolsas se van a pegar a la membrana plasmática, se van a ir sacando progresivamente, ¿ya? ¿Ya? Y eso ocupa ATP. Sí, ahí forzosamente quizás haya un pequeño gasto energético porque lógicamente se sacan masivamente. Ya posiblemente la difusión no sea difusión simple. ¿Cómo se clasificaba cuando la vesícula era la que movía la sustancia? Ahí sería una exocitosis. Sí, pero Ya, si quieres le coloca eso. Su secreción se realiza por vesícula en el aparato de Golgi, no sé si alcance a quedar ahí, y colóquele entre paréntesis al lado, exocitosis. Muy bien, eso es cierto. Se sacan, las vesículas se sacan por exocitosis. ¿Algún tipo en especial de exocitosis? No, solamente es que la exocitosis es sumamente sencilla porque es tomar esta bolsa, pegarla contra la membrana y en el momento que la pego, como dices tú, quizá ahí haya un gasto energético, ¿ya? Y simplemente se rompe la bolsita hacia el medio externo, ¿ya? La vesícula se rompe hacia el medio externo y en este caso sería la sangre, ¿ya? Por eso es un poco más lento el proceso, ya el proceso de la secreción de una hormona peptídica, una hormona proteica, a diferencia de un lípido, que el lípido simplemente llega y pasa por la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana es lipídica, ¿ya? Entonces el lípido difunde o disuelve, por así decirlo, a otro lípido, ¿ya? Y no lo hace por exocitosis, ojo ahí, eso también podrían preguntarlo y qué bueno que me hiciste el alcance. No, las hormonas lipídicas no salen por exocitosis, ¿ya? En el caso de las hormonas proteicas, sí. Ahí sí hay que sacarlas forzosamente por exocitosis. No sé si queda claro esta primera parte, porque esta es la bioquímica de la hormona nomás. Ya, estamos hablando de los péptidos y los derivados de aminoácidos. Claro, ambos dos, ¿ya? Ambas dos son, por así decirlo, proteínas. Le colocan ahí, arribita, son proteínas. Miren dónde iba a poner el tipo de proteínas. Ahí sí. ¿Ya? Esas son proteicas. ¿Ya? Un péptido es una proteína de menos de 100 aminoácidos. ¿Ya? Como que de 100 aminoácidos para arriba yo la puedo llamar proteína, una cosa así. ¿Ya? Pero al final siguen siendo aminoácidos. Igual. ¿Un péptido era una proteína chica? ¿Primario era? Sí, sí, una cosa así. Sí. Justamente. Y los aminoácidos son la molécula esencial de la proteína, ¿ya? Sí. Y que va, lógicamente, una sola, pues y que puede generar un cambio si la célula la identifica como hormona. En el caso de las hormonas tiroides, ya que regulan el metabolismo del cuerpo, cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, por ejemplo, quienes controlan eso en cierta forma es la tiroxina, ya que es derivado del aminoácido tirosina, que es con S, ¿ya? No es lo mismo decir, esto es desigual, tiroxina es la hormona, pero la modificación proviene de un aminoácido que se llama tirosina, ¿ya? Una letra nomás, pero en realidad indica que en el grupo radical hay una diferencia estructural, pues hay un cambio en el radical del aminoácido. No los quiero enredar con mucha bioquímica porque no creo que se la pregunte, pero para que entiendan el origen, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esto? Voy a sacarle foto para después subirlo. Ahí sí. ¿No? Pasemos entonces a la lámina siguiente. Y para qué, bueno, las hormonas en animales proceden
de glándulas endocrinas, que son los órganos encargados de fabricar las hormonas, y que lo vierten directamente entonces hacia la sangre. Ahí puede ser por difusión simple, en el caso de que sea un lípido, o por exocitosis, en el caso que sea una proteína. Pero todo viene del sistema endocrino. Sí, todo proviene de una glándula endocrina. Las glándulas son las encargadas de secretar, perdón, de sintetizar y secretar una hormona. ¿Ya? Ya. Ahí depende de la glándula. Por ejemplo, tenemos la glándula tiroides, que está específicamente dedicada a sintetizar hormonas del tipo tiroides. ¿Ya? Tenemos la glándula pancreática, pero el páncreas tiene doble función porque trabaja en el sistema endocrino y en el sistema digestivo. ¿Ya? ¿Qué otra glándula tenemos? La suprarrenal, la que se encuentra arriba de los riñones. Y esa glándula directamente. Tenemos la hipófisis, que es la glándula madre, ¿ya? La glándula maestra, por así decirlo, que se encuentra en el encéfalo. ¿Ya? Y otras glándulas que secretan o que realizan su secreción hacia el interior del organismo. Porque, ojo, hay otras glándulas, como las salivales, por ejemplo, o las lagrimales, o las mucosas que tenemos lógicamente en la nariz o en otras partes del cuerpo, que no secretan su contenido hacia el interior, lo hacen hacia afuera del organismo. Entonces ahí yo no puedo hablar de glándula endocrina, sino que hablo de glándula exocrina, ¿ya? Que no tiene una función hormonal, pues lógicamente las lágrimas no funcionan como hormona, los mocos tampoco, pues la saliva tampoco tiene una función hormonal, ¿ya? Entonces, si yo tuviera que clasificar a la glándula, tendría que clasificarla en endocrinas, que son las parte vital del sistema endocrino, que es el que estamos viendo ahora, y la otra glándula son las exocrinas, ¿ya? Y las exocrinas son las que botan su contenido o vierten su contenido afuera del organismo. Y ahí, como les digo, tenemos las salivales, las lagrimales, las vesículas seminales, si tuviera que considerarlas también. ¿Qué otra glándula exocrina? Las glándulas secretoras de mucosa, etcétera, etcétera, etcétera. No, tampoco son tantas, sino son muchas tampoco. Las sudoríparas, las que secretan el sudor. ¿Ya? ¿Qué función cumplen las hormonas? Primero que nada, las hormonas regulan todos los procesos de reproducción en los mamíferos. ¿Ya? El uso y el almacenamiento de la energía y cómo se consume la energía. ¿Ya? Cómo funcionan algunos órganos, algunos, no todos. ¿Ya? Los niveles sanguíneos de sodio, calcio, potasio, la glucosa en la sangre también es regulada por hormonas, el crecimiento, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pretendo llegar a la hormona del crecimiento, y lo otro es las características sexuales secundarias. Ya de hecho ahí se ve un claro dimorfismo entre el pavo real macho y la pava, por así decirlo, el pavo real hembra. ¿Ya? El pavo real macho tiene el dimorfismo de tener este hermoso abanico de pluma, y que la hembra no tiene. ¿Ya? El dimorfismo es la diferencia sexual entre el macho y la hembra, que es visible, por ejemplo, entre el león y la leona. El león tiene la melena de pelo y la leona no lo tiene, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia sexual. El macho es así, la hembra es así, ¿ya? En algunas especies uno no se da ni cuenta cuál es cuál. En los mamíferos normalmente siempre hay un dimorfismo. Ahí me estoy cayendo para la parte de poblaciones, lo vamos a ver después igual. En el sentido de que como hay una selección por así decirlo, sexual, donde se elige de alguna forma el mejor macho, tiene que haber una diferencia, o a la mejor hembra, tiene que haber una diferencia entre uno y otro. Normalmente los mamíferos quien elige o quien tiene el dimorfismo es el macho, porque es la hembra la que hace la selección, ¿ya? En algunos casos, o en la gran mayoría. Pero eso ya es harina de otro costal. No me puedo ponerme a hablar de ecología, porque si no ahí puedo tentar tengo para hablar horas. ¿Ya? Espera un segundo. Dale nomás. Ahora, si le llegan a preguntar, o sea, no les van a preguntar esto en realidad, así que tengan cuidado cuando estén estudiando. El otro día, por ejemplo, les mandé en el grupo un libro que está bastante bueno en el sentido de contenido. Si ustedes están estudiando por fuera, aparte, y se encuentran con un apéndice de las hormonas, de la parte de las hormonas vegetales, obvíenlo, pásenlo, sáltenlo, ni siquiera se tomen la molestia en leerlo, ¿ya? Ya. Porque de hormonas vegetales no les van a preguntar nada. Yo no sé por qué, y este es un problema por así decirlo, del DEMRE, porque nunca es explícito con lo que va a preguntar. Y de los preuniversitarios en general, ya hay los preuniversitarios grandes, el Pedro Valdivia, CPH, el TELA y otros más que hay, el Nacional, hasta el puntaje nacional está como página gratuita para hacer ejercicio, también cae en ese error.
de meter las hormonas vegetales. ¿Ya? Las hormonas vegetales las preguntaron una vez en la PSU, ¿ya? El año 2007. Y desde ahí en adelante, todos los preuniversitarios las empezaron a meter en los libros de contenido. Pero nunca más se volvió a hacer una pregunta de hormonas vegetales. Entonces, como que todos los años la están esperando, pero no ha llegado nunca. Entonces, cuando ya, miren, yo entré el 2007 a hacer clase. Ya el 2010 yo dije, no, esta cuestión no la van a preguntar nunca más. Y así nomás fue, pues, y no la preguntaron nunca. Ustedes lo pueden buscar en los facsímiles del DEMRE y no aparecen preguntas de hormonas vegetales, salvo la del 2007, ya que utilizó el modelo del año anterior. No estudien las hormonas vegetales porque no se las van a preguntar. ¿Ya? Y ahí sí que ese piscinazo lo puedo dar con seguridad. ¿Por qué? Porque estoy seguro que les pueden preguntar por insulina, les pueden preguntar por estrógenos, hasta testosterona, que tampoco se pregunta mucho, pero suele aparecer. ¿Ya? Es ambiguo porque aparece como que se salta un año y aparece, una cosa así. Les pueden preguntar por las hormonas del parto, de la lactancia, que tampoco son muy preguntadas, pero igual, lo mismo, se van como saltando años, entonces uno no sabe si estudiarla o no estudiarla, mejor la estudio. ¿Ya? Les van a preguntar siempre de hormonas animales, no de hormonas vegetales. Así que si vuelvo a repetir ahí, si se encuentran estudiando en algún libro y ven el apéndice que dice hormonas vegetales, den vuelta a la página y sigan estudiando las 8 hormonas. ¿Ya? No pierdan tiempo en estudiar las vegetales. Pese a que podrían hacer bonitas preguntas, pero no, créanme que no se las van a hacer. ¿Ya? Vamos entonces con mecanismos de acción hormonal. Ya, miren, nosotros teníamos dos tipos de hormonas. Las lipídicas, que son los esteroides, perdón, son derivados de esteroides, ¿ya? Muchas veces se hacen con el mismo colesterol. El colesterol como que se tuerce, por así decirlo, y se transforma en estas hormonas sexuales. Y las que son proteicas, ¿ya? Y ya vimos más o menos dónde se sintetizaban y cómo se sacaban, pero no vimos cómo se asimilan. ¿Ya? Y ese es otro tema. ¿Ya? Vamos a ver cómo se asimilan. A ver, cuando una hormona es proteica, ahí está marcadito, ¿ya? Lo primero que tengo que reconocer es que una hormona proteica se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Se saca por exocitosis y la célula que la recibe, ¿ya? La célula que va a generar el cambio, a la que yo estoy induciendo este cambio fisiológico, tiene que tener forzosamente en su membrana plasmática un receptor para recibir a la hormona proteica, tal cual como estaba en la imagen aquí. ¿Ya? Aquí está la célula endocrina. Esta célula endocrina es que tiene el retículo endoplasmático rugoso, el que tiene el aparato de Golgi, ahí está haciendo el proceso de exocitosis, etc. ¿Ya? Cuando esta hormona llega al torrente sanguíneo, sí o sí, la célula que va a generar el cambio tiene que recibirla en su membrana plasmática. Tiene un receptor de membrana para la hormona. ¿Ya? Ojo ahí, en la membrana plasmática. Ahí es cuando, Alejandro, tú me hiciste una pregunta recién. Ya me preguntaste si la hormona tenía el receptor o la célula que la secretaba tenía el receptor. No, es la célula que la recibe la que tiene el receptor. Y ese receptor es una proteína periférica de la membrana plasmática. ¿Ya? Quizás por eso se te cruzó un poco, quizás lo habías leído. Ya. Es una proteína periférica la que recibe a la hormona proteica. ¿Ya? La que va a inducir en este caso el cambio. Ahora, una vez que la hormona proteica se acopla a este receptor de membrana, ¿ya? Va generando muchas veces, utiliza un segundo mensajero. ¿Ya? Que rara vez yo he visto preguntas de segundo mensajero como que se los mencionan nomás. ¿Ya? Hay distintos tipos de segundos mensajeros. Tenemos el AMP cíclico, tenemos los receptores serpiente, etcétera, etcétera. Pero eso rara vez he visto, como les digo, que se los pregunten. No se lo preguntan, se lo mencionan. ¿Ya? Entonces, cuando una hormona proteica llega a este receptor, el receptor envía una segunda señal hacia el núcleo de la célula y genera el cambio. ¿Ya? El núcleo de la célula es el jefe. Por lo tanto, por así decirlo, es él el que induce el cambio en la célula cuando recibe la hormona. Si la hormona no se acopla en el receptor, no hay cambio. Así de sencillo. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que una hormona actúa, es porque fue recepcionada, fue acoplada en este receptor de membrana. ¿Ya? Así funcionan las hormonas proteicas. Las lipídicas, ahí dice hormona esteroide, ¿ya? O esteroidea, o lipídica, que es lo mismo, son diferentes porque el lípido no se acopla a un receptor, pasa por difusión simple, pasa directamente a la membrana, entra directamente a la célula, ¿ya?
Y en la célula, adentro de la célula, hay un receptor. El receptor no está en la membrana. Esa es la pregunta que le van a hacer. El receptor de una hormona lipídica no está en la membrana plasmática, está en el citoplasma. Entonces les van a tratar de confundir este verso. Las hormonas proteicas tienen su receptor en la membrana plasmática y las hormonas lipídicas también tienen un receptor en la célula que va a generar el cambio, pero no lo tienen en la membrana, lo tienen en el citoplasma, ¿ya? Una vez que la hormona entra, el citoplasma, por así decirlo, tiene un receptor que reconoce a la hormona e induce el cambio. Esta la lleva al núcleo y el núcleo cambia su efecto o su función, ¿ya? Por lo tanto, así funcionan, ahí está, hormona esteroide, receptores intracelulares. ¿Qué quiere decir intracelular? Que están dentro de la célula, no en la membrana. Ubicados o en el núcleo de la célula, ¿ya? O en el citoplasma. Así funcionan las hormonas esteroidales, perdón. Y las tiroideas, no todas, solo una, que es la T4. ¿Ya? La T4 es la tiroxina, que es un aminoácido solamente, y el aminoácido, como es tan chiquitito, pasa o alcanza a pasar por la membrana plasmática. ¿Ya? Pese a que tiene como, por así decirlo, un origen proteico, pero en realidad es solo un aminoácido, solo por eso. Por lo tanto, ojo ahí, las hormonas... Pero es una proteína, Dale. cuando la célula que hace esta hormona ¿Ya? eh, la saca por difusión simple también, ¿cierto? La saca de Cuando la su citoplasma hormona es proteica o lipídica. lipídica. Lipídica la saca por difusión simple. Y cuando la Saca por recibe, difusión también la simple, recibe pero ¿cómo se transporta desde esa célula a la otra célula? ¿Por por la difusión sangre. simple o Por por la sangre. Ya, sale ahí por sale? difusión simple, sale hacia el torrente sanguíneo, la sangre la transporta a la célula que está aquí, que estamos A través viendo, de que es la célula proteínas. receptora. Dime. A través de proteínas que son como que la agarran. No siempre, no, ahí Ya. lamentablemente sería muy específico, dependería de la hormona lipídica, ¿ya? Pero lo común es que viaje directo, siempre se menciona que se viaja directamente por la sangre. ¿Hay proteínas transportadoras? Sí hay proteínas transportadoras, pero en casos específicos, como el de la aldosterona, por ejemplo, ¿ya? La testosterona no, la testosterona, perdón, se bota directamente a la sangre y viaja por la sangre. Por eso es que genera un efecto tan rápido, ¿ya? Ya. Ahora, ahí le subrayé lo importante. Una hormona proteica se recibe en la membrana plasmática, ¿ya? Una hormona lipídica se recibe o en el núcleo de la célula o en el citoplasma. Lo más común es que se reciba en el citoplasma, porque el receptor está en el citoplasma. ¿Por qué hago tanto recalque esto? Porque aquí he visto preguntas fáciles, intermedias y difíciles, solo con este concepto, ¿ya? El concepto más fácil es que ustedes les traten de invertir esto. Les van a decir, las hormonas esteroideas son de origen lipídico como la testosterona y se reciben en la membrana plasmática. Falso, ¿ya? Eso es absolutamente falso. Las hormonas lipídicas como la testosterona, como el cortisol, como la aldosterona, se reciben en el citoplasma, entran por difusión simple. Mira, salen por difusión simple de la célula que la fabrica y se reciben por difusión simple en la célula que va a generar el cambio. Por eso es que su acción es tan rápida, ¿ya? Claro. A diferencia de la proteica, que la proteica sale por exocitosis, que eso ya le toma un tiempo, viaja por el torrente sanguíneo, llega a la célula donde va a generar el cambio, que es la que estamos viendo aquí en la lámina, se reciben en el receptor envía un segundo mensajero, o sea, da un segundo aviso, un aviso adicional al núcleo para que el núcleo genere el cambio. Entonces, toda esa sucesión de pasos, muchas veces hay días, semanas, incluso meses para generarlo, ¿ya? Que en el Espérate, caso de ¿y esa alguna hormona, proteica. la hormona proteica, entran a la célula o no? Sí, pues. Entran a la célula, pero Buena pregunta. Una hormona proteica se queda fuera de la célula porque modifica el receptor. Toca el receptor de la membrana, pero no alcanza a entrar. ya, Tocar perfecto. como que el receptor es el timbre. Entonces la hormona toca el timbre y eso le induce el cambio a la célula. O sea, si le tocan el timbre, ella se da por enterada que tiene que cambiar. En cambio, la hormona lipídica entra con camión y carro al citoplasma. Entra directamente. ¿Por qué? Porque la membrana está compuesta por fosfolípidos y si reciben un lípido, lo asimilan
Así de sencillo, ¿ya? No lo pueden detener. Claro. Y por eso es que el receptor está adentro, para poder ser identificada de alguna forma, pues, pero está siendo identificada en el interior de la célula, ¿ya? Para la hormona lipídica, más encima tenemos receptores casi en todas las células, entonces se asimilan súper rápido. Por eso es que les decía yo, miren, si ustedes se dedicaran, por ejemplo, o yo quisiera, por ejemplo, dedicarme hoy día ya al fisicoculturismo y me pongo a hacer trabajo de pesas, y me doy cuenta que mi trabajo de pesas no es efectivo, me inyecto un esteroide, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es como testosterona falsa, por así decirlo. Me inyecto el esteroide y estoy seguro que al cabo de un mes y haciendo este ejercicio voy a quedar como un verdadero oso. ¿Ya? Y eso es producto de que la testosterona generó un cambio súper rápido en menos de un mes, posiblemente en una semana ya indujo el cambio, ¿ya? Y el esteroide es testosterona, eso es lo que yo me estoy, o que se inyectan algunos para poder aumentar su masa muscular, porque como no producen suficiente testosterona, se la inyectan, ¿ya? Entonces es una particularidad de la hormona, ¿no? De exacerbar esos caracteres. No sé si quedó claro esto de las hormonas proteicas y lipídicas, cómo se originan y cómo se asimilan, que también se lo pueden preguntar. Sí. Ya, voy a borrar. Así. Pasemos a la siguiente. Esos son los avisos del Google Chrome. Debo tenerlo prendido. No, lo tengo cerrado. No, voy a tener que cortarle el aviso. Ya, a ver, ¿cómo se regula una hormona? Aquí donde viene esta parte que es un poquito más complicada. A ver, una hormona, cuando se necesita, se secreta. Pero ¿qué le dice a la glándula que tiene que secretarse? Normalmente es por un efecto interno, ya por una alteración del medio interno, que se notifica al encéfalo en este caso, o en su defecto un efecto externo. Y ahí es cuando empezamos con estos problemas. Expliquemos la negativa, que es la más fácil en cierta forma. A ver, le doy una variable. Yo hoy día no tomé desayuno, ya nada, pasé en banda, por así decirlo, y mi sistema está funcionando en este momento igual. ¿Por qué? Porque yo tengo una hormona que se llama glucagón, ¿ya? Que lo que hace es elevar el nivel de azúcar en la sangre, la glicemia, ¿ya? Y mantiene mi glicemia en un valor estable. Si yo no he comido nada, mis células siguen consumiendo glucosa y están sacando esa glucosa de la sangre, ¿ya? Por lo tanto, mi glicemia debería bajar. ¿Qué es lo que hace mi organismo? Cuando mi organismo empieza a detectar esta baja de glucosa, esta baja de azúcar en la sangre, rápidamente activa o enciende la función de esta hormona para elevar nuevamente el nivel de glucosa y mantenerlo estable. Pero ¿Ya? si el glucagón se continuara secretando todo el día, ¿ya? Mi azúcar se elevaría y no tendría nunca una detención. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el organismo? Como el organismo tiene que mantener el nivel de glucosa en una variable, ¿ya? De hecho se la voy a anotar aquí en el chat, que es más o menos entre 80 y 110 esto es miligramos por decilitro de sangre, ¿ya? Ahí está. Si yo no he comido nada en el día, esto va a empezar a bajar de 80. Y mi organismo va a tener que elevarlo de alguna forma, en este caso con esta hormona, para mantenerlo entre 80 y 110. Pero si mi organismo sigue secretando esta hormona que eleva mi glicemia, se va a pasar de los 110. Por lo tanto, va a tener que activar otro mecanismo para apagar a la hormona que encendió anteriormente. Entonces, las hormonas tienen un botón de encendido y un botón de apagado, ¿ya? Y eso lo controla el encéfalo, porque el encéfalo es el jefe después de todas estas funciones, ¿ya? Por lo tanto, ese es el feedback o retroalimentación. Ojo ahí, porque lamentablemente a veces el DEMRE cree que estamos en prueba de Spanglish. Retroalimentación o feedback, que también les puede aparecer, es lo mismo, ¿ya? Puede aparecer con los dos términos. Yo normalmente a mí me lo enseñaron siempre como retroalimentación, entonces siempre le hablo de retroalimentación. Pero en el DEMRE también les puede aparecer una pregunta en la prueba de selección como feedback y hace referencia al mismo término, ¿ya? Así que prefiero colocarle los dos. El feedback o retroalimentación negativa es aquella que enciende una hormona cuando se necesita y la apaga cuando ya no se necesita. Así de simple, ¿ya? Es como un botón de encendido de la luz y apagado de la luz.
¿Yo cuándo prendo la luz en la casa? Cuando no hay luz afuera. ¿Por qué? Porque está oscura la casa y tengo que encenderla para poder ver y no andar chocando con las cosas, ¿ya? Cuando me voy a acostar, no dejo la luz prendida, porque ¿cómo voy a estar dejando la luz encendida si no la voy a ocupar? Ya, apago la luz con un switch, un botón interruptor. Aquí funciona igual. Yo enciendo una hormona cuando la necesito y la apago cuando ya no la necesito, ¿ya? Por eso es que los niveles plasmáticos de la hormona se mantienen constantes, porque se apagan y se bajan, se encienden y se apagan, se encienden y se apagan. Y si yo lo promedio, queda con una línea constante, lo que le llaman los estadísticos una línea de tendencia, ¿ya? Y eso mantiene el equilibrio corporal. Otro término raro que apareció ahora, lo vamos a notar ahí. Homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio de las variables internas del organismo, como por ejemplo la glicemia, ¿ya? Si yo tengo un problema de regulación de glicemia, tengo un desequilibrio en mi organismo y tengo que compensarlo de alguna forma. Si mi organismo no es capaz de compensarlo, bueno, tendré que compensarlo con cosas externas, como una inyección de insulina, por ejemplo, ¿ya? Homeostasis, homeo viene de homo, ya que en latín es igual, ¿ya? Y stasis viene de estado. Entonces es el estado de igualdad, eso significa, ¿ya? Mucho de latín tiene esta cuestión. Más o menos el feedback negativo, de hecho lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ir viendo porque gran parte, el 90% de las hormonas se controla con feedback negativo, ya, o sea, las hormonas se encienden cuando se ocupan y se apagan cuando ya no se ocupan, ¿ya? Son muy pocas las hormonas que se controlan con feedback positivo nomás, ¿ya? Ahora, ¿cuándo hay feedback positivo nomás? ¿Ya? Son, como les digo, son muy pocas las hormonas y es cuando yo necesito de una función forzosa, por así decirlo, ¿ya? Bueno, ahí les coloqué, pues, es un aumento sostenido de los niveles plasmáticos de la hormona. Sería como que yo tuviera la luz prendida todo el día, aunque haya luz afuera y no la necesite, la sigo manteniendo encendida y la tengo encendida incluso cuando me voy a acostar y no la ocupo, ¿ya? Ese sería un feedback positivo, ¿ya? Lo que también genera un desgaste en el organismo. Por lo tanto, las hormonas que trabajan con feedback positivo funcionan solamente por periodos específicos y muy, muy detallados del organismo. Ejemplo, ¿ya? La oxitocina. La oxitocina es la hormona del parto, ¿ya? ¿Cuándo se induce la secreción de oxitocina? Cuando el feto, que está en el interior, en el útero, empieza a hacer se mueve por primera vez, como al quinto o sexto mes, y empieza a generar presión sobre el útero. En ese momento, el útero responde y se contrae. En el momento que se contrae, el hipotálamo dice, ah, contracción de útero, hay algo allá adentro, voy a empezar a secretar oxitocina. Y enciende el botón de oxitocina y progresivamente la oxitocina empieza a contraer el útero. Al principio son contracciones que fácilmente son de un mes para otro, ¿ya? Después las contracciones empiezan a ser más recurrentes, toda la semana. Después empiezan a ser todos los días. Después empiezan a hacer hora por hora y después sale la guagua. Así de sencillo, ¿ya? Por lo tanto, la oxitocina, que es la hormona del parto en este caso, lo que hace, una vez que se enciende, se queda prendida. Y su efecto va siendo prolongado en el tiempo, ¿ya? Nunca se corta la oxitocina, hasta que lógicamente la mamá ya deja de dar leche. Cuando la mamá decide, ya dice un año, ya le llevo un año, más de un año dando leche a la guaguita, no le da más leche a la guaguita, y como la guaguita ya no genera succión en el pezón, el encéfalo dice, va, no hay guagua, y corta la secreción de oxitocina. Y se cortó nomás, pero se cortó por un factor externo, ¿ya? Y la otra hormona que se regula por feedback positivo, que no se la van a preguntar por suerte porque es delictivo, es la antidiurética. La hormona antidiurética funciona también por un estímulo externo, que es la hormona que regula el agua, ¿ya? Si yo no tomo agua, se activa la hormona antidiurética. Si yo tomo agua, un factor externo, ¿ya? Si yo tomo agua, se corta la secreción de hormona antidiurética, ¿ya? En cambio, en el feedback negativo es autorregulado, es regulado por el propio organismo, por variables internas del organismo. ¿Qué me iba a decir? No, nada. ¿Nada? Ya. Em, No, pero pregúntame nomás si tenía alguna duda, porque esto sí que tiene que quedar claro. eh, se supone que las hormonas hacen un cambio fisiológico, ¿cierto? Sí, un cambio fisiológico, un cambio en el funcionamiento. O sea, al final la fisiología es el funcionamiento interno.
Claro, en el funcionamiento, pero ¿y cómo lo logra entonces a través del feedback negativo si como que siempre trata de mantenerlo ahí, no hacer un Sí, cambio? o sea, trata de mantener la variable generando un microcambio, un pequeño cambio. Claro, Eso es claro, lo que hace. perfecto. Ya, Ahora, dale. una vez que consigue ese cambio, no puede pasarse, porque si no se caería, es como una balanza, ¿ya? Por eso habla de homeostasis. Muy sencillo. Si yo tengo no tengo un lápiz, ¿ya? Como para hacer un ejemplo de efecto balanza. Tengo una llave, no sé por qué tengo una llave. Si yo tengo una balanza en equilibrio, ¿ya? Y le coloco peso a un lado, se me desequilibra. Si yo coloco una hormona en un lado, se me desequilibra, ¿ya? Yo tengo que colocar hormona en el otro para volver al estado de balance. Pero Claro, si mantengo la hormona, mira lo que me pasa, vos. Se me desequilibra para el otro lado. Entonces tengo que volver a secretar una hormona para mantener el estado de balance. Si no la corto, se me desbalanza nuevamente y tengo que secretar la hormona y así. Eso es lo que está haciendo. Mira, este efecto lo hace el organismo todo el tiempo. Entonces trata de mantener el promedio del equilibrio, ¿ya? Ese es el feedback negativo. Es esta balanza que se desequilibra todo el día, todos los días, y mi organismo trata de compensarla y mantenerla lo más estable posible. ¿Qué hace el feedback positivo? ¿Ya? El feedback positivo sería desequilibrar la balanza siempre y mantenerla siempre así. ¿Ya? ¿Cómo la controlo? ¿Cómo la regulo? Porque tú podrías decir, chuta, si mantengo la luz prendida en la casa en algún momento se me va a quemar la ampolleta. ¿Ya? Yo tengo, en este caso, esta variable, ya así de desequilibrada, y un factor externo la vuelve al estado normal. ¿qué es un factor externo? ¿Qué factor externo? Como son pocas las hormonas de feedback positivo, ¿qué factor externo? Por ejemplo, en el caso de la oxitocina, la contracción del útero. ¿Ya? Tú dices, pero el útero es interno, pero adentro hay un feto. Un feto que no debería estar ahí, porque la mujer no está embarazada todos los días, todo el día. ¿Ya? Solamente por un Ya. pequeño momento de su vida sufre un embarazo. ¿Ya? Y lógicamente ese se considera un factor externo. ¿Ya? Y la presencia del feto induce la oxitocina. ¿Ya? Una vez que nace la guaguita, porque la oxitocina también es la hormona de la lactancia, este reflejo mamífero, el reflejo de succión, ¿ya? El simple hecho de que la guagua tome leche, a la mujer le induce la secreción de oxitocina. El mirarla ya le genera la secreción de oxitocina. ¿Ya? Por eso las mujeres cuando no pueden o no generan leche, la matrona o el médico les dice, pero dele, vulgarmente se les dice, encájele la pechuga igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al cabo del tiempo, el hipotálamo lo va a asimilar y va a terminar secretando la oxitocina para que la mujer bote la leche, de una u otra forma. ¿Ya? Por lo Yo al tanto, tiro, dale, son factores externos, no son variables internas. La presencia de la guagua en este caso, o en su defecto, la presencia del feto en el útero. Y la otra hormona es la aldosterona, ya la aldosterona, no es la aldosterona, perdón, la antidiurética. Y la antidiurética funciona si yo tomo o no tomo agua. Si yo tomo agua, no hay antidiurética que controle el nivel de agua en la sangre. Ahora, si yo no tomé agua en todo el día, mi organismo secretó la hormona antidiurética para mantener el agua en el organismo y no perderla por la orina. Si por algún motivo ya yo no sigo tomando agua en todo el día y me paso para el segundo día sin tomar agua, lógicamente ya voy a tener una sed horrible porque el organismo dice, ya podemos darle una señal a este precuétano para que tome agua. ¿Ya? Le da sed como señal, ¿ya? Y yo soy capaz de tolerar esa sed porque yo soy machito y lógicamente voy a seguir secretando la antidiurética. Cuando consiga tomar agua, se terminó la antidiurética y ya no se fabrica más. ¿Ya? Así funcionan las hormonas por feedback positivo. Se regulan por mecanismos, por así decirlo, de factores externos. ¿Ya? No sé si te quedó claro, Pamela. De hecho, me quedé con la llave aquí. Mm, Voy a guardarla porque no sé por qué la tenía en la mesa. El otro día abrí el auto, abrí ¿cómo se llama? La tapa para cambiar una bujía, pues entonces me quedé con la llave y no la guardé. ¿Alguna duda? ok. Más o menos, ¿no? Sí, ¿Sí? Ya, ahora de las hormonas de feedback positivo, la única que nosotros vamos a ver en común y que les pueden preguntar es la oxitocina.
¿ya? Que es la hormona, como les digo, del parto, la que induce el parto, y la hormona que saca la leche, ¿ya? La hormona de la lactancia, en cierta forma. Y la otra se controlan todas por feedback negativo. El estrógeno, los estrógenos, perdón, la progesterona, la testosterona en los varones, las hormonas tiroideas, la hormona del crecimiento, la insulina, el glucagón, todas se activan y se desactivan. Todas tienen un botón de encendido y un botón de apagado, ¿ya? Porque tienen que mantener este equilibrio corporal. Si se rompe ese equilibrio, lógicamente se activa una hormona para regularla, ¿ya? Y si ese equilibrio, lógicamente, una vez que se consigue, también se desactiva la hormona para no desequilibrar la balanza para el otro lado, ¿ya? Porque, como les digo, esta es una balanza, está en un estado muy, muy sencillo, que se podría quebrar nuevamente. Ya, voy a sacarle foto. Profe, Dime nomás. ¿será por eso que yo he escuchado que el médico dice que cuando la madre no puede dar leche es un problema psicológico? Ya, sí, po, sí, po. Sí, es lo que se conoce como apego, ¿ya? La mujer posiblemente no tiene el apego completo Mm. o total de la guagua. Le pasa a todos los mamíferos eso, le puede pasar a todos los mamíferos. No sé si te has dado cuenta o he escuchado de perritos, por ejemplo, o la perra no quiere a sus cachorros, o la gata no aceptó a sus cachorros, ¿ya? Y eso es porque no hubo apego. Entonces, la gata no secreta oxitocina, por ende no les va a dar leche nunca, ¿ya? Tendría yo, por así decirlo, que encajarle la guaguita para que empiecen a hacer succión en los pezones y de esa forma secreten la oxitocina. Pero la gata no quiere. Entonces lo que tengo que hacer es tomar esos cachorros y pasárselos a otra hembra, porque si no se me van a morir, ¿ya? Ahí hay otro Mm. fenómeno de dependencia. Pero sí, sí, es un factor psicológico. Y los animales también tienen una psique más simple que la nuestra, pero la tienen igual. O por lo menos nosotros que creemos que es más simple, porque podría ser igual de compleja que la nuestra, solo que nosotros no la entendemos nomás. Que también puede pasar, ¿ya? Ay, ya, Em, profe. creo que me falta, a ver, voy a cerrar esta parte, ahí sí. Y vamos a volver. Bueno, ahí está quién controla. Voy a limpiar. Ahí sí. Quién controla y quién regula para alcanzar a ver esto. Último, como les decía, las hormonas las dejamos para la otra semana. Quién controla, quién regula el sistema endocrino es el hipotálamo. ¿Ya? Ese es el jefe supremo de todo el sistema endocrino. Está el encargado de controlar las secreciones hormonales. Él no las hace, ¿ya? Él no fabrica hormonas, él induce a la fabricación e induce su secreción. Es el jefe, pues, en este caso, ¿ya? Es como en una fábrica, el jefe no es el que está haciendo helados, por ejemplo, ¿ya? Pero él sabe cómo se hacen y le dice a otras personas cómo tienen que hacerlo para que la hagan, ¿ya? Cuando comienzan la producción y cuándo la tienen que detener, ¿ya? O cuánto hay que producir. Eso hace técnicamente el hipotálamo, es un centro de integración, ¿ya? Entre el sistema nervioso y el sistema endocrino y va dándole las órdenes al sistema endocrino para que el sistema endocrino funcione. Ahora, abajo del hipotálamo, el hipotálamo tiene a su más fiel trabajador, que es la hipófisis, ¿ya? La hipófisis también se conocía antiguamente como glándula pituitaria, ¿ya? Es lo mismo, si le aparece uno u otro término, es lo mismo. Hipófisis también se conoce como, perdón, es decir, pituitaria, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Hipófisis o pituitaria. Y ambas, lógicamente, son lo mismo, es una glándula. Y como buena glándula, secreta. Toda glándula secreta, ¿ya? Secreta en este caso hacia la sangre, ¿ya? Y tenemos dos hipófisis, por así decirlo. La hipófisis se divide en dos sectores. Un lóbulo grande, que es la adenohipófisis, un sector más grande, y un sector más chiquitito, que por ejemplo ahí es donde está la oxitocina, ya que es la neurohipófisis. Mira, se la voy a mostrar un poquito más grande en la siguiente lámina. Oye, Ahí está. sorry, tuve que Sí, ir no a te hacer una preocupes. cosa. En todo caso, no, como que reforcé la explicación anterior y me quedé con la lámina de la hipófisis. Ahí está. Ujú. Ese es el hipotálamo hipófisis. La parte de acá arriba, de hecho se la voy a marcar. Esto era lo bonito cuando se hacían clases presenciales porque se rayaba la figura. Ese es el hipotálamo, ¿ya? Y todo lo que está acá abajo es la hipófisis. Esa es la hipófisis. El hipotálamo es un centro nervioso, tiene neuronas. Y estas neuronas controlan a la hipófisis,
¿ya? La hipófisis, como les dije, es la glándula maestra, es la glándula madre, ¿ya? Por lo tanto, ella controla a todas las otras glándulas, en muchos casos. Y cuando una glándula no puede hacer el trabajo, lo hace ella, porque ella también es glándula, por lo tanto puede hacerlo, ¿ya? Entonces la hipófisis es como el capataz de esta obra, siendo el hipotálamo el jefe, y como les digo, el capataz es la hipófisis, ¿ya? Él también sabe hacer cemento y podría armar hormigón, pero para eso tiene sus trabajadores que le hacen esa pega, ¿ya? ¿Qué hormonas controla la hipófisis? Vamos a anotarlo al tiro, ahí sí. Gran parte de las hormonas se secretan por la adenohipófisis, ¿ya? El lóbulo más grande, el lóbulo anterior, perdón, que tiene una conexión sanguínea también más abundante, o controla la hormona del crecimiento, la prolactina, que es la hormona que produce la leche, no que la saca, ¿ya? Porque la que la saca es la oxitocina, la hormona estimulante de la tiroides, la que induce a la tiroides a trabajar, ¿ya? La adenocorticotropina, que es la hormona adenocorticotrópica. Ese es un factor que libera la hipófisis sobre la glándula suprarrenal, ¿ya? La hormona luteinizante y folículo estimulante, que las vamos a ver. ¿Cuáles les preguntan a ustedes? Les voy a marcar al tiro cuáles son las que le van a preguntar. Le van a preguntar por la hormona del crecimiento y la prolactina, ¿ya? La hormona estimulante de la tiroides también. Y le van a preguntar por la luteinizante y la folículo estimulante. La adenocorticotrópica, yo hace del 2010 que no veo una pregunta de la adenocorticotrópica, así que dudo que se la pregunten a esta altura. La oxitocina es la otra que le van a preguntar de la neurohipófisis, ¿ya? La antidiurética pasa para el electivo y se pregunta con la regulación del agua, ¿ya? Por lo tanto, esa no es una pregunta que les puedan hacer a ustedes que van en el módulo común de biología nomás, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar mucho, y de las que más preguntan, si ustedes me hacen esa pregunta, ¿cuál de todas estas hormonas es la que más preguntan? Le van a preguntar la luteinizante y la folículo estimulante, sí o sí. ¿Por qué? Porque son las que regulan las hormonas sexuales, ¿ya? La testosterona se secreta por una alza de hormona luteinizante, ¿ya? La ovulación, miren, es un fenómeno que es súper importante en la mujer porque marca la mitad del ciclo menstrual, ¿ya? Es generado por la hormona luteinizante, ¿ya? Por lo tanto, la luteinizante tiene efectos en varones de una forma diferente a como los tiene en mujeres, ¿ya? Y en hembras en general, porque esto ocurre en todos los mamíferos, ¿ya? De hecho, las gatas que, por ejemplo, entraron en celo hace relativamente poco es por culpa de la hormona luteinizante, ¿ya? Y se puede controlar, ¿ya? Artificialmente. Yo puedo inducir a que esta hormona no se secrete, que es lo que hace un anticonceptivo. Y eso es lo que también le pueden preguntar. Hay anticonceptivos que inhiben la acción de estas hormonas. Y como la inhiben, se presume, por así decirlo, que no se van a secretar y por ende la hipófisis dice, no sé, pues está embarazada, cuando en realidad la mujer no está embarazada. Estoy engañando a la hipófisis para que no induzca una ovulación, pues, y hay un riesgo de embarazo. Eso es lo que normalmente hace un anticonceptivo hormonal. Por eso la mujer tiene que tomar la hormona artificial todos los días, ¿ya? Para, por así decirlo, decirle a su hipófisis, no, pues si yo estoy embarazada, no libere el luteinizante. Se olvida de la pastilla un día y la luteinizante, la hipófisis dice, bajó el nivel de la hormona, ya, sé que vamos a secretar la luteinizante y la mujer ovula, ¿ya? Esas son las hormonas que les van a preguntar en esto, ¿ya? Las que les marqué ahí con los cuadros. Si se dan cuenta, la hipófisis, vuelvo a repetir, tiene dos sectores. Un lóbulo grande que controla, como les dije, el 90% de la hormona, y la neurohipófisis que, si se dan cuenta, miren, qué coincidencia, la neurohipófisis, de hecho podríamos incluso hasta escribirlo, ya que me di cuenta recién de esto. Aquí están todas las hormonas con feedback positivo. Feedback positivo. Justo las hormonas de la neurohipófisis. Y la neurohipófisis, como trabaja con el hipotálamo trabaja con estímulos externos, ¿ya? Por eso es que el feedback positivo funciona con estímulos externos. Y la adenohipófisis trabaja normalmente con feedback. Y de hecho, todas esas hormonas que están anotadas ahí funcionan con feedback positivo o retroalimentación positiva. Positiva. Negativa. La adenohipófisis con retroalimentación negativa y la neurohipófisis con retroalimentación positiva. Por lo tanto, estas son las, si se dan cuenta, miren, son las que más les van a preguntar. Todas estas hormonas tienen botones, por así decirlo, de encendido y de apagado. Se encienden cuando se necesitan y se apagan cuando ya no se necesitan. En cambio, la neurohipófisis... Dime.
la neurohipófisis es el lóbulo, Posterior. Ya, el lóbulo de lóbulo atrás. grande, el lóbulo pequeño. El más chiquitito. Ya. De hecho, Listo. se los voy a marcar aquí con una esfera. Esa es la neurohipófisis. Ya, y se va a marcar con otro color, que destaque más. Esa es la adenohipófisis, la que marqué con el círculo rojo. ¿Ya? Ahora, entre medio hay una que se llama mesohipófisis. No me acuerdo qué hormona controlaba la mesohipófisis. Controla una pura hormona, de hecho. ¿Ya? Y de hecho, la pituitaria, la hipófisis, tiene otra glándula acá atrás, no se ve, que es más chica, que se llama epífisis. ¿Ya? Que esa se conoce, glándula, tenía otro nombre. No es pituitaria. ¿Cómo era que se llamaba? Ya, bueno, ya me acordaré. Y la epífisis secreta la hormona del sueño. ¿Ya? Que esa sí que nunca la han preguntado. Esa nada más que para que sepan que me acuerdo un poco del sistema nervioso nomás, y para que no se me olvide, por eso lo digo. Pero no se la van a preguntar. Así que si, por ejemplo, muy típico del Pedro Valdivia, no es por pelar Pedro Valdivia, pero si ustedes leen, por ejemplo, guías del Pedro Valdivia, le hacen mención de estas cosas, ya sáltenselo porque no se la van a preguntar. ¿Ya? Quédense solo con la hipófisis, sus dos divisiones, no tres, ¿ya? Y la adenohipófisis que funciona con retroalimentación negativa y la neurohipófisis con positiva, punto. No se compliquen más tampoco porque sería innecesario. Aquí insisto, hay muchas preguntas que les pueden hacer. De hecho, yo me quedé guardada con varias preguntas de las que busqué cuando le hice la guía. ¿Ya? ¿Queda claro, chiquillos? Sí, ¿Sí? sí, profe. Ya. ¿Qué hora es? No me fijé en la hora. Miren, son las 1, 2, 3, 4. Por lo menos ese es mi reloj. 12:34. Ya, entonces la próxima semana, ya, vamos a guardar la foto. La próxima semana vamos a ver la primera hormona, que es la hormona del crecimiento, ¿ya? Y que trabaja con feedback positivo y que técnicamente es la que induce el crecimiento del organismo. Después de eso vamos a ver las hormonas tiroideas, ¿ya? Y ahí se ve cómo funciona el hipotálamo, la hipófisis sobre la glándula tiroides. La tiroides la tenemos aquí justo en el cuello, ¿ya? Y la otra que vamos a ver después es la de la insulina y el glucagón. ¿Ya? Así que tenemos hartas hormonas para ver para la próxima semana. Creo que la guía que les dejé de hormonas tiene preguntas sobre estas hormonas, así que les recomiendo que no las hagan todavía. Déjenla para la próxima semana. ¿Ya? Sí, tiene preguntas de lo que vimos. ¿No? Si quieren la pueden hacer, pues, pero la van a tener incompleta. Le va a faltar información. ¿Ya? Igual, como les digo, la pueden hacer y enviar la próxima semana el formulario con las preguntas igual. ¿Ya? O lo pueden reenviar, porque yo lo dejé con la posibilidad de enviarse más de alguna vez, aunque les dicen, ya envió este formulario, ¿quiere enviarlo de nuevo? Ustedes le ponen que sí. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos el otro martes, ya con la continuación de las hormonas. Cuídense, que estén Ya, bien. profe. Nos vemos. Chao, cuídate. Chaito. Chao. Y cualquier cosa me preguntan nomás. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Vale, chao. Chau. Chao.